Hemos llegado a la edad correcta. Estoy senil y con achaques de vejez. Entonces me pongo bajo la advocación de dos amigos ya ausentes desde hace años para que me den, ojalá, la vitalidad que me está faltando. Y el adelanto de un pedido de disculpas a ustedes. Esos amigos, Lilia Armas Castro y Teléfono Boc. Y vayamos al tema. Gracias. Mercedes fue fundada en 1788 y se puso bajo la protección de las tierras más fértiles de Soriano y del propio Uruguay, frente a un río que tenía aguas salutíferas, tal se determinaba en la época colonial. Tierra y agua, dos elementos esenciales en la cosmogonía tan habitual entre el mito o dentro de lo propiamente racional. Pero le faltaba usufructuar otro elemento, el aire, para lograr una plena fundación. Y hubo de esperar con paciencia 200 años para llegar a fines del siglo XIX, comienzos del XX, y aparecer una camada de increíbles héroes del aire, aviadores. Sobre esto va a correr justamente nuestra ponencia. Doy el nombre de ellos para tener una idea global y luego sí ingresar ya a algún detalle particular de la vida y existencia de cada uno de ellos. Se trata de Ricardo de Tomasi. Se trata de Luis Tuya. Se trata de Julio Gil. Se trata de una mujer, Amparo Maneiro. Y la lista podría ser justamente más larga, pero dejémoslo ahí. Y también con un adelanto interesante. La vida de estos cuatro nombres, por factores del destino, de las circunstancias, hasta de un realismo mágico, están íntimamente relacionados, aunque no hayan tenido la oportunidad de convivir en los mismos sucesos históricos. Pero, ¿quién es Ricardo de Tomasi? Pues un hombre que está metido en aquel periodo histórico que algunos estudiosos de nuestra disciplina lo determinan. La Belle Époque, típico representante. Y eso que nació aquí, en Mercedes, es uruguayo. Uruguay, un país periférico, y Mercedes, que apenas había salido de su condición de villa para ser ciudad. Era un dandy, típico de la Belle Époque, vestido con elegancia siempre, una sonrisa permanente, interesado por la ciencia, que estaba bajo la vocación también de esa filosofía del positivismo. Capaz el positivismo, cabalgando en la ciencia, de poder desafiar la naturaleza, incluso en el grado de vivir peligrosamente. Y bueno, un 3 de septiembre del año 1912 aparece de repente en los aires de Mercedes el italiano que allí ven, Bartolomé Cattaneo, en un Blériot, un avión, una mezcla de bicicleta con alas.
un fuselaje de caños, de varillas, de maderas. Aterrizó en el hipódromo Viera y Benavides de nuestra ciudad. Quedó admirado, estupefacto, atrapado el joven Ricardo de Tomasi. Iba al aeródromo a seguir los vuelos de Cataño. Ustedes ahí tienen ese avión, ese pájaro volador del intrépido navegante italiano. Muy amoroso, sobre todo para las damas, con una galantería típica también de la Belle Époque. ¿Qué hace el joven de Tomasi? Se va a San Fernando, en Buenos Aires, para comenzar su aprendizaje sobre la aviación. Y ha de conseguir el segundo brevet con valoración en el Uruguay. También se hace cargo de la dirección de la Escuela de San Fernando, donde habrían de salir cantidad de aviadores argentinos. Y bueno, llegó un momento en que no le era suficiente a este impetuoso joven con volar. Quería algo más. Y le da por las acrobacias. Recorre el país hasta que llega a San José. Día como el de hoy, gris, no apto para volar en esto. Lo hace, y fundamentalmente haciendo una maniobra que se llama looping o rizos. Bueno, 4.000 personas, casi todos los josefinos, mirando al valiente mercedario. Hace una entrada, quiere hacer una segunda, le dicen, no, por favor, pero perseverante, porfiado, y empieza su looping. Y de repente deja de girar. La tierra lo recepciona al héroe en un tremendo hoyo. Queda vivo, lo atienden rápidamente, pero fallece a las 10 de la noche. En San José cierran las actividades teatrales, comienza el sepelio y luego se le traslada a Mercedes en un tren que fue fletado especialmente. Nunca esta ciudad tuvo una manifestación de dolor colectivo tan grande como en el sepelio de Ricardo de Tomasi, cuyos restos continúan, por supuesto, en el cementerio de nuestra ciudad. Bien. Otro héroe, Luis Tuya. ¿Otro más? De Tomasi. En San José, en la anterior, ustedes habrán visto en la zona de la estación el águila que lo recuerda. Luis Tuya, otro típico representante de la Belle Époque, audaz, atrapado también por la aviación, algo novedoso y para valientes. Tuvo enormes dificultades para poder estudiar, aprender y recibir el brevet. No lo pudo hacer en su tierra uruguaya, sí lo logra en el Paraguay. Combate allí en la guerra entre los paraguayos y los bolivianos, la guerra famosa del Chaco. Cuando llega a defender la causa paraguaya, lo investigan, porque podía ser, y lo era en estos episodios de guerra, que alguien se incorpora a un ejército, pero siendo una quinta columna del rival.
¿Y por qué viene usted aquí? Le preguntan los paraguayos. Si usted es uruguayo, ¿qué tiene que ver? Yo, uruguayo, vengo a pagar un saldo que tienen mis hermanos, los uruguayos. La miserable guerra de la Triple Alianza, de 1865 a 1870, recordarán ustedes, donde se masacró en un tremendo genocidio a los paraguayos. Tuya había considerado que ese genocidio de su propia patria hacia otra, por lo menos lo tenía que saldar en lo individual. Y terminó la Guerra del Chaco, victoria paraguaya, homenajes, pero él sigue. Porque, atención, yo les decía que este es el periodo de la Belle Époque, pero ya nos estamos introduciendo más en el siglo XX. Y el famoso historiador nuestro, Barrán, ha definido periodos de sensibilidades en los seres humanos. Por ejemplo, el periodo de la barbarie, la famosa tierra purpúrea que decía el inglés Jackson, donde importa la guerra, donde importa combatir, y el propio de Tomasi, como es tuya, eran combatientes, están introducidos en esa sensibilidad bárbara, pero ya afín a un nuevo periodo histórico de sensibilidad, que es el periodo del disciplinamiento, en que hay que ordenar esas fuerzas tremendas que explotan en el ser humano y que pueden conducir a tremendos errores, venganzas y todos aquellos aspectos vinculados, diría Freud, a ese instinto de muerte y de destrucción que tenemos, que es la muerte, con el instinto de Thanatos. Y bueno, Tuya va a combatir a España a favor de la causa republicana. En un combate es abatido, como que Melpómene, la musa de la tragedia, se había acunado en Mercedes y contagiaba con su fervor fúnebre a sus hijos. Y bueno, hoy, en estos días, se logró, a través de historiología arqueológica, rescatar lo que han quedado de los restos del avión de Tuya, caído, repito, en 1936. Y se está en pos de encontrar su cadáver. Luis Tuya, esto es una digresión, como hoy. 14 minutos. Bueno, Luis Tuya es hermano de Lelia Tuya, que es la madre, diríamos, de la arqueología en el Uruguay, casado con el famoso arqueólogo Carlos Maeso Tognochi. Tuya, cierta vez, con un compromiso personal con un amigo mercedario, le regaló un cuchillo para que se lo diese oportunamente. Y ese cuchillo cayó en manos, cuando había arribado a Europa, a otro famoso aviador mercedario. Me estoy refiriendo a Julio Gil Méndez. Ya estamos en la época de la Segunda Guerra Mundial. Y lo del cuchillo quede ahora momentáneamente pendiente. ¿Por qué viene usted? Siempre la misma pregunta, el temor a los espías. Y la respuesta justificativa de Julio Gil Méndez, por las razones por las cuales se incorporaba a la causa francesa ante el llamado de Gaulle de la Francia libre, fue la siguiente: todo ser humano tiene dos patrias, donde nació
y la Francia inmortal. Y bueno, ¿por qué fue también a pelear, además de esas explicaciones que dábamos sobre que son parte de un movimiento de sensibilidad especial? Pues joven, estaba sin trabajo y el espíritu de aventura que había contagiado de Tommasi y el propio Luis Tuya lo impelió a ir a pelear. Se fue, se escapó. No le dijo nada a su madre, no le dijo nada a su familia. Esto obviamente que se rescata en documentos. Y allá combatió en el África ecuatorial francesa, en un bombardero B-26, como uno de los que estaba al principio. Ahí está. Bien. Bombardeó Italia, la zona de la Spezia fue especialmente gravosa. Y fue uno de los primeros en ingresar a Alemania cuando ya el nazismo estaba poco menos que derrotado. Y, vaya las casualidades, se tuvo que alojar en su cuartel de combate en una casa, un palacio de la familia Richthofen. Yo no sé si ustedes recuerdan el apellido, pero Richthofen era el famoso Barón Rojo que en la Primera Guerra Mundial, defendiendo a Alemania, bajó como 24, 25 aviones aliados. Y estos Richthofen habían mandado a uno de sus representantes a América. Llegó Emilio Richthofen, uno de ellos, a Mercedes y no siguió más porque quedó atrapado por la ciudad y por una bella mercedaria. Le dije bella mercedaria porque es de mi familia, genealógicamente. Bueno, y ustedes la van a ver. Es ella. Y allí está Emilio Richthofen. Se encuentran. Entonces, los dos apellidos. El señor Julio Gil se pone a conversar con un viejito y el viejito le dice, así que usted es uruguayo y de Mercedes. ¿Cómo está la baronesa? Aún la tenía justamente presente. Por favor, cuando vuelva a su patria, recuérdeme ante ella. Y justamente cuando Julio Gil Méndez retorna, entrega primero el cuchillo que le había dado indirectamente Luis Tuya. Y también, cada tanto, ponía en el cementerio de Mercedes una flor roja donde está precisamente el ataúd de la baronesa Richthofen, todavía, en el primer cuerpo del cementerio por si alguna vez hacen historiografía funeral. La historia de Julio Gil Méndez es también de epopeyas del aire. Una historia notable. En una carta le escribe a su hermano, cuando ya está por finalizar la guerra. Si dentro de un año no vuelvo, es porque no volveré más. Si tienes, carta a su hermano, un hijo, intenta ponerle mi nombre. Y así justamente ocurrió. Bien, no podemos leerla, es imposible, por el apremio del tiempo. Y ahora vamos a pasar a otro caso. Esta es una dama, se llama Amparito Maneiro, nació en Mercedes.
se preparó en la aviación aquí en su ciudad y luego fue a Buenos Aires. Allí se enamoró de Germanó, un famoso haz del aire francés. Se casaron y ella se especializó justamente en realizar actividades riesgosísimas como son justamente los loopings. Es así que logró ser la record woman mundial. Más de 800 picadas, otra vez subir y otra vez. Y luego batió su propio récord con 900 y pico de loopings, venciendo a los del sexo ajeno. Amparito Maneiro aparece hoy en el nomenclátor de una de las calles de La Plata, la capital de Argentina, o mejor dicho, de la provincia de Buenos Aires. Y con enorme sorpresa leo en una oportunidad un portal de una revista digital donde dice que se ha puesto el nombre de la francesa, pero al servicio de la nación argentina, a una de las calles. Casi que el mismo caso de Gardel. Mi primera preocupación fue justamente investigar. Y me encuentro en la Intendencia Municipal de Soriano que hay una usurpación de identidad, que habrá que explorar cuáles son los arranques y el origen que tuvo. Amparito Maneiro sigue manteniendo, ya fallecida recientemente, el récord. Una mujer entonces aviadora para contribuir también a la Fundación Aeronáutica de Mercedes. Y les hablaba de Melpómene, que es la musa de la tragedia, también conmovió a la generación de los actuales mercedarios que vivimos en nuestra querida ciudad. Una chica de 18 años, llamada Patricia Achondo, hizo el aprendizaje en un equipo de paracaidismo. Cuando llegó el momento del lanzamiento inaugural, todo fue perfecto. Se lanzó, el paracaídas se abrió, pero de repente el dios Eolo, el dios del viento, desvió la trayectoria y la chica se introdujo con todo ese utilaje de un paracaídas en el Río Negro. La encontraron a la semana. Esto es muy brevemente, ¿sí que dice? Sin tiempo. Bien. Sí. Bien, perfecto. Muchas gracias por vuestra atención.